Sí concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidida nada más y nada menos que por el secretario de Gobernación, y en la que hace su reaparición nuestro queridísimo Vicente Serrano. Mire, fue hasta una sorpresa para nosotros aquí en Sin Censura, y nos dio muchísimo gusto ver ahí a Vicente Serrano. Usted lo sabe perfectamente, él se ha enfrentado al fallecimiento de su señor padre, y pues con esto regresa ya a nuestras transmisiones, y nos da muchísimo gusto verlo ahí. Y regresa con la espada desenvainada, si me permite decirlo, y con mucha fuerza, con lo que se necesita, con lo que se debe de plantear ahí en la conferencia de prensa mañanera. Miren, en primer lugar, le pidió una reflexión al secretario de Gobernación sobre esta campaña de odio contra el presidente López Obrador, contra su gobierno, contra la Cuarta Transformación, mencionándole que, pues ahí lo que le planteábamos desde muy, muy temprano, al parecer estaba en el programa, Sergio Sarmiento dijo en un programa de Televisa que cuando pues no tienes información como medio de comunicación, eso fue lo que dijo Sarmiento. Es más, ¿nos puede volver a poner ese clip para darle pie a lo que Vicente planteó en la conferencia de prensa mañanera, don David? Esto es inaudito, lo comentábamos desde muy temprano, y Vicente se lo plantea al secretario de Gobernación. No tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Adán Augusto López... Déjame detenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo no estoy tampoco. De acuerdo. Yo no, puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo, y la verdad, eso es lo que, digamos, déjame decir que la entrada me provocó un enorme alivio. Sí. Esa es la palabra, me dio un enorme alivio. Enfrentando y exhibiendo a Sarmiento, este tipo servil, que pues comienza o tiene más bien su zona de operación en TV Azteca, pero que participa en este tipo de programas pedorros de Televisa. Bueno, pues hoy Vicente se lo plantea al secretario de Gobernación, le menciona, bueno, pues que estos sujetos de hecho tienen sus representantes que llevan estas especulaciones allá a la mañanera. También le preguntó Vicente sobre la cumbre de espurios con Dina Boluarte, un tema que desafortunadamente solo hemos llevado a nosotros aquí en Sin Censura al hablar de medios. Me parece que sí lo ha llevado obviamente en otros medios independientes, pero no en los medios de comunicación corporativos. Esto es verdaderamente inaudito. Usted recordará, y no sé si tienen las fotos por ahí, don David, para que le demos también contexto a esto, que Dina Boluarte, la espuria e impuesta presidenta de facto del Perú, luego del golpe de Estado al profesor Pedro Castillo, hizo una pseudocumbre de la Alianza del Pacífico, a la que obviamente no fueron los verdaderos presidentes o representantes de Estado en estos momentos de Latinoamérica, sino que llevó a los puros espurios como a Felipe Calderón. Esto es verdaderamente inaudito. Imagínese usted. Bueno, eso también se lo planteó Vicente en la conferencia de prensa mañanera al secretario de Gobernación. Vamos desde el principio, vamos a ver toda esta intervención que hizo Vicente, me parece que es muy, muy importante. La comentamos en unos momentos más. Buenos días, secretario. Buenos días. Le pediría una reflexión, ya que vimos al presidente aparecer en este video muy, pues, que cada quien lo interprete, ¿no? Con esta fotografía que ha circulado en redes sociales ayer. Una reflexión sobre esta campaña de odio contra el presidente, contra su gobierno y contra lo que representa esta cuarta transformación. Escuchaba en un programa de televisión a nivel nacional a Sergio Sarmiento decir que a falta de información se especula, y pareciera que ese es el actuar, el modus operandi de algunos personajes que se dicen pues grandes periodistas, vacas sagradas de esta élite, y quisiera escuchar una reflexión, secretario, sobre esta campaña de los que hablaban de un infarto del presidente como Raimundo Rivapalacio, que forma parte de esta mesa a la que me refiero, y de algunos que tienen hasta representantes aquí mismo en Palacio Nacional en estas mañaneras, que si el presidente está bien, porque el presidente está bien, y si el presidente no aparece, porque no aparece. ¿Qué le deja esta campaña de carroñería contra el presidente y contra el gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a
intereses evidentemente políticos, se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente, pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, pseudocolumnistas responden a intereses oscuros. No se vale, desde luego, que una campaña de odio se desate de tal manera, y dejaría ahí como reflexión un poco, Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. ¿Verdaderamente le desean la muerte al presidente? ¿Así lo considera usted? Pues ahí está lo que han escrito y lo que han dicho para que los mexicanos hagan su propia reflexión. Secretario, hace unos días, dizque para celebrar un aniversario de la Alianza del Pacífico, hubo una cumbre de espurios en Perú. La señora Boluarte, que encabeza un gobierno precisamente espurio, que llega al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo, recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregue la presidencia de esa Alianza del Pacífico. ¿Esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva, secretario? ¿Qué opinión le merece esta intentona de reagruparse de el ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en entrevistas recientes? ¿Qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón, que lo que menos tiene es autoridad moral, pero que ruido hace en otras partes, porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York defendiendo a su amigo Genaro García Luna? Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola. Es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida como empleado de intereses extranjeros, y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando usurpó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente, y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Rápido y Furioso, para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias del gobierno americano, se entraran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada, y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología, y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada, y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército, de nuestras fuerzas armadas, que por defender o por combatir a la delincuencia organizada, pues fueron brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en La Haya específicamente,
en contra del expresidente Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero llega, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Pues tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado, declarado culpable, entre otros, por narcotráfico. Entonces, pues no extraña la declaración de Felipe Calderón. Yo diría que en el caso de Perú, pues el gobierno federal, cumpliendo una instrucción del presidente de la República, ha actuado con altura de miras. Aquí está, por ejemplo, se le otorgó asilo a la esposa y a los hijos del presidente Castillo, se les da todo el apoyo a los niños para que puedan mantener su educación, reciben atención permanente del gobierno federal por instrucción del presidente, y pues es verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y desde luego contraria al interés nacional. Pero ¿cuál sería la postura del gobierno? ¿Lo ha platicado con el presidente ahora que vimos al presidente tan recuperado? ¿Ha habido una comunicación entre ustedes como presidente, como primer mandatario, como secretario de Gobernación sobre este tema? No, sobre ese tema en específico no hemos conversado. Es algo que corresponde seguramente de manera directa, y yo creo que el canciller lo ha hecho, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son los encargados de entrada, fueron los encargados del traslado, de brindar todas las condiciones de seguridad a la familia del presidente Castillo, y actualmente son quienes mantienen la atención a ellos, como atienden todo lo referente a los asuntos internacionales. Secretario, si no fue sobre este tema, ¿sobre qué temas ha hablado con el presidente? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ha encargado? Bueno, hemos hablado estos días. Yo, por ejemplo, le comentaba del estatus que guardaban algunas iniciativas que se enviaron a la Cámara de Diputados. Ya la Cámara de Diputados cerró, ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas más o menos están ya las minutas en la Cámara de Senadores, y yo le informaba puntualmente de otros hechos, le hacía o le presento un breve resumen de lo que se presenta en la mesa de seguridad todas las mañanas, y hablamos de otros temas. Le informé ayer de la reunión que habíamos tenido con los gobernadores, que había sido convocada con anterioridad, y el avance de los temas que ahí se trataron. Uno era la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad, y lo otro, la evaluación del avance de los programas de bienestar. Si me permite, para cerrar, secretario, y le ofrezco una disculpa por la falta de cortesía, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, en Sin Censura TV. No es momento, porque el presidente ya está bien y puede regresar mañana o muy pronto, y esta podría ser tal vez la última mañanera en la que usted esté al frente, pero entiendo que está aquí como secretario de Gobernación, pero nos queda claro que usted es también una de las corcholatas mencionadas, y no sé si me permita pedirle una reflexión antes de que la sangre llegue al río, como dicen en los pueblos. ¿Qué piensa del es Claudia, es Adán, es Marcelo, es Noroña, es Monreal? Espero que no, pero bueno, esa es su opinión personal. ¿Qué piensa de estas campañas de golpeteo? Y no es momento desde aquí tal vez para un llamado a la cordura. Yo he advertido desde hace meses que la gran batalla no será contra las Lili Telles y los Santiago Krill en la oposición moralmente derrotada, sino de cómo salgan ustedes de este proceso interno rumbo a la definición de la candidata o el candidato, y lo peligroso que puede ser el golpeteo tan duro a la hora de una operación cicatriz.
Yo sé que resulta complicado este tema, pero si no se lo pregunta uno aquí, ¿dónde, cuándo? ¿Qué piensa de esto? Evidentemente yo tengo una opinión al respecto. Este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio, atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse, y habrá tiempo para platicar de los temas que usted comenta, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en atender a ustedes y a lo que ustedes preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno, y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha dado, y yo voy a cumplir estrictamente con eso. ¿No ha habido ni siquiera un llamado de atención del presidente para que se le bajen 2, 3 rayitas al golpeteo? Permítame que yo no opine sobre esos temas. Bueno, pues ahí evitó la pregunta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se entiende, ¿no? Evidentemente, y me parece que en eso ha sido muy, muy congruente el secretario de Gobernación. Cada vez que le hacen este tipo de planteamientos durante alguna gira oficial, durante alguna, pues no sé, algún encuentro que él tenga con alguna autoridad política, siempre dice, no, a ver, una cosa es mi trabajo como secretario de Gobernación y en otra muy distinta mis aspiraciones políticas. Y bueno, en efecto, ahora está representando al presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera ante su convalecencia por el coronavirus. Por eso no le responde esto al queridísimo Vicente Serrano. Sin embargo, en otras ocasiones, cuando nos ha dado entrevistas, ahí sí es un poco más amplio en cuanto a esta, pues la carrera en 2024. Por supuesto que seguiremos buscando a Adán Augusto López para que pueda usted tener todas los comentarios. Vamos a buscar otra entrevista con él, con todos los que están en estos momentos a hacerse de esa la candidatura en 2024, incluso con los conservas que pues esos, bueno, están en la calle de la amargura, están como en la caricatura esta de Rocha, el monero Rocha ahí en la jornada, diciendo la popo de Don David, pero hundiéndose junto con el Partido de Acción. Así están, mire, así está pobre Marco Cortés hundiéndose con Genaro García Luna, con Christian von Ruhrich, con Taboada, con pues estos personajes, Romero, ¿no? Que dice que hay una burda persecución en su contra. Pero bueno, ya, además de ser señalados abierta y claramente. Y bueno, ya se la sabe el querido Alexis, ya te la sándwich, Alexis. Le voy a pedir a don David que por favor ahora nos compartan nuestras redes sociales para seguir con más información. Vamos a hablar ahora también de ese legislador del parche acá en Estados Unidos que amenaza ahora con sanciones al presidente López Obrador acá en Estados Unidos. Imagínense. Vamos a hablar de la víctima de abuso sexual, una señora que dice que fue víctima de abuso sexual de Donald Trump. Muchas cosas aquí en Sin Censura, pero antes de cualquier cosa, don David, compártanos por favor las redes sociales. Por supuesto, mi estimado amigo Antonio Ruiz, pues aquí andamos saludando a toda la gente que sigue conectada, que está conectada, que se está conectando. Somos más de 12,500 personas en estos momentos conectadas, así que muchísimas gracias por estar aquí en sintonía en Sin Censura. Ya saben, alcen la voz, compartan, suscríbanse, si aún no lo ha hecho, denle el dedito arriba, que es muy importante, para que pues así YouTube alce la voz y más gente se conecte a las transmisiones de Sin Censura. Estamos en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los 3 canales principales. Si aún no lo ha hecho, lléguele, suscríbase, manténgase en sintonía, ya que en esos 3 canales va a mirar la misma programación en vivo y a todo color. Son las 9:13 de la mañana, hora centro, en nuestro México lindo y querido. Son las 10:13 de la mañana, hora centro, acá en Estados Unidos, donde nos encontramos, en Chicago, Illinois. Así que gracias nuevamente. En Facebook estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, y por supuesto también puede seguir al buen don Vicente en su cuenta de Twitter, que es @Vicente Serrano, en donde usted va a encontrar todos los videos que se van generando durante todo el día. Ya sabe también seguirlo en su cuenta de Instagram, que es
@sin_censura_Vicente_Serrano, y va a encontrar todo lo que esté subiendo nuestro queridísimo don Vicente, que hoy estuvo participando pues ahí en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con Adán Augusto López. Así que estuvo muy, muy interesante pues todo lo que le estuvo preguntando don Vicente a Adán Augusto López. Así que gracias nuevamente, gracias por el apoyo, gracias por los superchats. Por ahí recibimos también, si no me equivoco, vamos a ver si lo encontramos, una super etiqueta, ahí la estoy poniendo en la pantalla, de Octavio Martínez, hace rato, de $4.99. Muchísimas, muchísimas gracias por esa super etiqueta que nos mandó el compa Octavio Martínez. Y ahora sí, sin hacerla más larga, pues le voy a pasar una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir por aquí con más noticias en Sin Censura. Páseme esos micrófonos y esas cámaras donde hay mucha más información.